this survey off, and we would love to contact you to put you to work as the Lord wants all of us to work. Amen. That is the conclusion of our announcements. May we keep the reverence of the worship of the Lord in this place. Put this on number 2. Shall we rise as we
Buenos días, niñas, niños. Feliz sábado. No los puedo escuchar. A ver, repitan. Feliz sábado. Oh, eso es mucho mejor. Entonces, vamos a tener una historia. La lección de hoy es... so- ¿Alguien ha usado la palabra que significa... mayordomía, dice? La mayordomía es el manejo responsable de algo que se le ha dado a alguien, ya sean recursos naturales, plantas, aire, propiedad y finanzas como el dinero. La versícula de memoria, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella y todo lo que está en el mundo y toda la gente pertenece al Señor. Salmo 22:1. Yo tengo algo aquí. ¿Qué es esto? Es un bebé. ¿Qué tal si yo decido de ir a la calle y regalar el bebé a alguien? ¿Está bien eso? No, ¿por qué? ¿Qué tal si lo vendo por dinero para comprar un carro y ropa? No. ¿Pero por qué no? ¿Por qué? Porque es mi bebé. Sí. Entonces, eso es verdad. Es un bebé. No me pertenece a mí. Dios me lo dio. Y entonces, y si yo vendo y uso el dinero para mí misma, entonces yo no sería una buena mayordoma, ¿verdad? La mayordomía es cuidar las cosas de otra persona y hacerlo responsablemente. Dios nos ha dado todo lo que tenemos, nuestro dinero, ropa, carros, padres y aún gente, y mis amistades. Dios nos ha dado todo. Entonces, qué tan bien cuidamos las cosas que Dios nos ha dado determina que buenos mayordomos somos si honoramos a Dios cuidando las cosas que Él nos da o y nos ha prestado las cosas que estamos aquí. Somos buenos mayordomos. Vamos a orar. ¿Quién quiere orar? Nadie quiere orar. Amén. Muy buen trabajo, Leo. Cantemos. Ok, pueden regresar a asientos. Gracias por haber escuchado. Buenos días, iglesia. Vamos a leer de Colosenses
3, 23 al 24. De pies, por favor. Estoy nerviosa, dice. Perdón. Gracias, hermana Gloria, por haber ayudado. Me da gracia por escuchar la voz calmante. Feliz sábado a todos. Para las visitas, yo no soy el pastor de esta iglesia,
Entonces, como saben, que por el próximo mes está en vacacionando, tomando una vacación merecida. Entonces, por favor, oren para su bienestar. Por su ausencia tendremos algunos testimonios personales, entonces yo daré mi testimonio hoy. Y el título del sermón es ¿Quién soy para poder servir? Pero antes de comenzar, por favor, oremos. Padre, pido que tu Santo Espíritu esté en este lugar y que el Espíritu Santo me unge y que este mensaje sea tu mensaje para que tú afectes y toques las vidas de los que están aquí hoy. Estamos viviendo en los últimos días y necesitamos estar sirvientes tuyos para obedecer y servir. Todo te lo pido en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Entonces mi esposa y yo hemos estado viniendo a esta iglesia por 13 años ya, desde el 2012. Este año marca algo especial porque hace 20 años, en el 2005 actualmente, yo entré a esta iglesia. Randy y Tracy estaban aquí en ese entonces y me acuerdo, las primeras veces que vine había algo muy diferente sobre esta iglesia que era muy especial. Entonces, nunca pensé que serviría en esta capacidad en esta iglesia. Me acuerdo, antes de moverme a Los Ángeles en el 2005, de todas las iglesias que visité, esta iglesia se sentía como las iglesias antiguas y la reverencia. Pero antes de entrar a todo, otras razones por las cuales escogí esta iglesia hace 20 años después, quiero ir un poco más atrás. Como yo me crié en la iglesia hace 40 años, entonces cumpliré 50 años. Yo he estado dentro y fuera de la iglesia y las cosas no han sido fáciles. Ha habido algunos hincapiés. Fue criado en la iglesia japonesa de Mountain View. Me crié y teníamos muchas buenas salidas, campamentos, jugábamos básquetbol cuando se bajaba el sol. En la academia local teníamos noches de gimnasio y el Día de las Madres también se celebraba el domingo. Y el picnic del Día de los Padres y jugábamos softball. Y también hacíamos mochi, una escala grande, y la parte más grande era tener los potlucks japoneses. Me acuerdo que cuando estaba en la escuela de el octavo grado tomaba clases japonesas, tomaba las clases para bautismo y tomé las creencias adventistas y un año me bauticé y entonces dije voy a estar en fuego en el Señor, pero en un año en la escuela me introdujo a la música rock. No me gustaba la música entonces, pero comencé a escuchar este grupo y me acostumbré y me gustó. Y me acuerdo que un año después de haber escuchado este álbum, me comencé a ser más rebelde. Comencé ya no querer ir a la iglesia y en las mañanas, me acuerdo, le decía a mi papá, papá, no voy a ir a la iglesia hoy. Y mi papá, está bien, dice, no hay problema, hijo, no tienes que ir. Entonces, de todos modos fui. Y entonces, en la escuela sabática, durante este mismo tiempo, me acuerdo que me preguntaron por qué venía a la iglesia. Y me acuerdo que dije, nomás era una tradición. Entonces, no tenía una relación íntima con Dios en ese tiempo. Y los primeros 2 años del high school yendo a la escuela pública, también escuché de la escuela adventista, el sistema adventista, y nunca pensé acerca de eso o ir a esas escuelas porque era 20 millas lejos y creía que era imposible, y entonces no tenía ninguna mala influencia yendo a la escuela pública de las amistades.
No me acuerdo haber peleado y estaba contento con mi escuela pública. En mi deseado grado jugaba el voleibol y el tenis y al terminarse el grado 10 me, me acuerdo que había un reclutador de la escuela de Mountain View, de la academia, y el principal vino y habló con mis padres si es que mi hermano y yo queríamos ir a la academia. Una semana después estaban discutiendo eso y me preguntaron a mi hermano y yo si queríamos ir. Entonces no fue mucho después que nos registraron y hace mucho tiempo atrás nos registraron y fuimos a la escuela en septiembre de ese año y fue una experiencia, más o menos éramos 28 estudiantes de mi clase y eran como 130 estudiantes de entonces. Interesantemente, venir a una escuela pública, ¿usted cree que yo sería la influencia mala? Yo no sé cómo pasó. Entonces me hice el pastor de la clase, no sé por qué, pero era el único hombre en la clase que no fumaba marihuana, no sé. No estoy tratando de quitar las ganas de que unos vayan a las academias adventistas. Y me acuerdo que en el grado onceavo recibí el llamado de Dios, no tanto de la adventista, de la academia adventista, sino por la iglesia. Pregunta: ¿alguien ha tenido un momento en el cual ustedes saben que Dios le estaba llamando a hacer algo, pero usted no estaba listo, lista? La primera cosa que me pasaron por mi mente: yo no estoy preparado, el trabajo no es para mí, o lo voy a pensar o voy a orar, no tengo suficiente tiempo. Y por los años también tuve esas mismas experiencias y me di cuenta que Dios tiene un propósito para todos, incluyendo a mí mismo, y durante esos años Dios me enseñó a rendirme, a escuchar y a seguir. Y en el 12º año Dios me llamó y comencé a enseñar la escuela sabática en las mañanas y prediqué mi primer sermón y ayudé con el comité social en el libro Testimonios para la Iglesia, el volumen 6, página 324, cuando Dios llama a trabajadores. La respuesta sería: aquí estoy, mándame a mí. Nuestra voluntad de ir enseña que confiamos en Él, en la dirección de Él. Después de graduarme de la high school, después de que me gradué, continué mi educación cristiana en una escuela que se llama Napa Valley, el colegio de Pacific Union College. Esa fue una bella experiencia, hice muchas amistades, me gustaba ir a los Vespers y salíamos era muy bonito, pero así como yo quería entrar en la medicina, no me fue muy bien. Fui a mi consejero y le pregunté: ¿con mis grados puedo entrar? Me dijo: no. Entonces decidí explorar otros campos, otras ramas, pero como no pude continuar lo que yo quería hacer, me transferí a una escuela pública cerca de San Francisco, cerca de San José. Y un año después de ese año estaba explorando otras opciones. Tenía un pariente que estaba acabando ser quiropráctico y me comenzó a explicar lo que él estaba haciendo. Yo no sabía qué era eso y me dio algunos ajustes y me dijo la filosofía de los quiroprácticos, y pensé la idea de poder sanar a gente con mis manos, y eso pensé que puede también ayudarme en mi filosofía en la rama de la salud. Después de haber sido educado, entonces me di cuenta que es lo que quería hacer, y estando en la escuela pública comencé a tener amigos fuera de mi fe, comencé a estarme quedando afuera los viernes, iba a los teatros más, y después de graduarme de la escuela quiropráctico en 2002
me moví a San Diego, donde vivían mis amistades, y traté de ir a la iglesia pocas veces, una o dos veces, pero porque vivía con gente que no eran cristianos, comencé a hacer cosas no cristianas. Comencé a hacer el golf el sábado, a ir a la playa el sábado, y, y eso es como yo estaba viviendo antes de aquí estoy. Vivía una vida cómoda, era ah, iba, no sé qué pasó, pero por un año o dos, no puedo decir si Dios me dirigió, pero me movió a uno de los lugares más, un lugar muy caliente ahí que se llama Caléxico en el desierto. Aunque pasé un año, parecía como que pasé 40 años, fui a la iglesia pocas veces, pero me moví nuevamente a San Diego un año después. Comencé a ir a la playa a hacer el surf. También vine en el 2005, paré en esta iglesia y me hizo un impacto para quedarme aquí. Desde el 2005 me mudé a Los Ángeles, comencé a hacer cosas a mi modo y tomé decisiones de lo que yo quería hacer o lo que yo creía que era correcto sin orar, y eso me llevó a, a buscar una iglesia buena, con relaciones, paré de dar el diezmo, no me importaba estar activo en la iglesia y no tener interés en salir. Entonces dije, Dios, si voy a ser soltero por todo tiempo está bien, si así tengo que vivir está bien. Y mi esposa vino con unas amistades, aunque yo vivía en Los Ángeles, yo venía, ella vino hace un año después de eso, y un año antes nos habíamos topado, y mi primera impresión era, parece que es muy cara para mí. Perdón, dice, sí te amo. Resistí la idea de entrar en una relación porque estaba teniendo un buen tiempo, pero Dios en los siguientes meses de que comenzamos a hablar, Dios como que me estaba diciendo, me dijo, no debieras juzgar al libro por la cubierta cara. Y por aquel mismo tiempo un amigo dentista que yo que lo había conocido en Loma Linda me preguntó si yo quería ir a, a un viaje misionero de Brasil. Entonces le dije no, no, gracias. Entonces me dije yo no soy un estudiante médico porque muchos estudiantes están yendo. Yo no soy enfermera o dentista. ¿Qué puedo hacer yo ahí en el área del Amazonas? Y pensar en bañarme en el río donde la gente hace sus necesidades tampoco me agradó. Pensé en todas las excusas para no ir. Y entonces decidí, pensé y dije, entonces sí iré. Fui y me convirtió y eso fue una de las mejores experiencias de mi vida. Tuve una oportunidad de tratar de ser dentista. Nos topamos con gente local de las partes más remotas de los Amazonas y pude utilizar lo que había aprendido de quiropráctico y cómo ayudé a ajustar, porque ellos nunca habían escuchado de un quiropráctico. Y me acuerdo que se levantó del piso con la sonrisa más grande porque había sido ajustado, y entonces eso me hizo tan feliz. Es la mejor comida que había comido. Cachamos a las pirañas. Esa es una tribu del Amazonas y hubo bautismos en el río, y el barco que nos quedamos, yo tuve la fortuna de tener un cuartito con aire acondicionado mientras que los otros estudiantes tuvieron que dormir en hamacas en la humedad. Entonces el próximo año,
porque me gustó muchísimo este viaje. Es cuando mi esposa y yo comenzamos a salir. Entonces los dos fuimos a otro viaje misionero en Kenia y también eso fue algo muy grandioso. Ayudamos a las comunidades locales y construimos, pusimos unas camas en estas clínicas. Tal vez pueda usar esto. Nos despertábamos cada día a las cebras y las jirafas estaban afuera. Pudimos ir a un safari, comimos comida muy rica. Este es una área local, la Masa Mari, si es que han escuchado, de donde hay muchos fotógrafos del National Geographic. Él estaba utilizando la cabeza de un león. Cuando son hombres actualmente, no sé si se requiere que una de sus tareas es cazar a un león macho y tienen que cazarlo y eso es como ellos enseñan que lograron la hazaña. Si Dios requiere que vayamos a las partes más remotas del mundo para buscar las almas perdidas, tanto como me gustaban las misiones, pero dice Dios espera servicio personal por cada uno de quien ha confiado el conocimiento de la verdad. No todos podemos ir a lugares lejos, pero todos podemos ser misioneros aquí y en nuestras casas o nuestras vecindades. Entonces esto me hizo cuestionar: soy un misionero en casa, un buen misionero en casa, estoy siendo un misionero en mi comunidad, en el trabajo. Y un año después de ir a Kenia, comenzamos a venir aquí a esta iglesia en el 2012 y en aquel tiempo había 50, 60 personas y 2 y 3 niños tal vez. Con un año transferimos nuestra membresía y en el 2013 mi esposa y yo nos casamos. Comenzamos a venir a esta iglesia, nos gustaba la comida, la hermandad, aunque no teníamos mucho que preocuparnos, y pensamos de ser un diácono. Se me pasó por la iglesia, por la cabeza, y años después nuestro anciano Tony me llama y me sorprende y me dice: hermano Ron, el comité nominador está pidiendo que si quiere ser un anciano. Entonces dije yo: ¿qué? No, sí, déjate, llamo de regreso. En mi mente yo estaba pensando que no voy a aceptar esto, y lo único que podía pensar es excusas para decir no al llamado. Ese fue en el momento que se llamaría el momento de Moisés en Éxodo 3 y 4, cuando Moisés dice: ¿quién soy yo para ir? Y la razón por la cual se sentía inadecuado es por las mismas razones que yo me sentí inadecuado. Para Moisés, él creía que por su identidad, y no creía que era merecedor por las acciones pasadas el no ser parte de ser judío, porque había criado como egipcio, y sus calificaciones, él no creía que estaba preparado o cualificado para dirigir a los israelitas para salir de la esclavitud. Y esto tampoco no que podía hablar públicamente. Él creía que era torpe en lengua y no podía hablar en una manera en la cual podía representar a Dios en frente de Faraón y su gente, y creía que le iban a rechazar y que no le iban a escuchar a él o creer, porque ya le habían rechazado cuando trató de intervenir entre una pelea de hebreos 5. Él tenía un deseo de que otros sean escogidos, y él oraba a Dios que mande a otro, y en vez que a él, indicando que él no estaba dispuesto a hacer la tarea. Esta historia
se me hizo igual a mí. Esas mismas razones pasaron por mi mente, pero como una semana después de oración y consideración acepté como, y continuaba haciendo problemas porque estoy creciendo al mismo tiempo. Dice la página 4 en Lecciones de Cristo, no es el más talentoso el que el trabajo produce el resultado más grande. Las personas se necesitan para que oren y bajo la guianza de Dios pueden poner todas sus energías al trabajo. ¿Qué cambió después de haber dicho sí al llamado de Dios? Después de comenzar a aprender a rendirme, Dios abrió puertas, puertas literales. Mi esposa y yo tuvimos nuestra hija, primera hija. Pudimos comprar nuestra casa ese año y a ese tiempo. También se me abrió un mejor trabajo. Me acuerdo que no trabajé, dice, como por 6 meses, pero después de rendirme, todo se fue en una dirección diferente y en ese proceso me di cuenta que necesito obedecer. El camino de la obediencia es el camino de la felicidad y seguridad. Y después de años de que mi hija nació, me introducieron al club de niños que nunca había escuchado. Y como saben ustedes, y se llama Los Aventureros. Y después, un año de la pandemia, la próxima cosa, como director de Los Aventureros de ese tiempo, ella me preguntó que yo necesito que tú hagas esto. Y dije, ¿y por qué yo? Y tal vez pensé nuevamente todas las excusas. Yo nunca lo he hecho. Y aunque el club era muy pequeño, yo quería descontinuar este club, pero Dios tenía otros planes. Comenzamos con media docena de niñitas, niñitos, no es mucho trabajo. Y en este último año y medio Dios ha bendecido este ministerio con muchísimos más niñas, niños. ¿Por qué es que Dios quiere que compartamos en el trabajo de Él? ¿Por qué es importante? Usted pregunta. Él dice a todas las gentes, dice, Dios puede haber hecho salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero para nosotros poder tener un carácter como Cristo debemos compartir en su trabajo. Para entrar en su gozo, el gozo de ver a las almas salvadas, tenemos que participar en sus trabajos para la redención de estas personas. Yo estoy completamente pasmado como Dios me ha bendecido y ha bendecido a esta iglesia con tantas familias. También me ha bendecido con una familia que ama al Señor y una iglesia que es una de las mejores iglesias de San Diego, en mi opinión, de tener el privilegio de estar aquí, una iglesia que yo amo. Pero si es que hay una razón, o muchas, que hizo un impacto donde yo estoy, no era la iglesia en los mejores comida o las caminatas o ir a la al gimnasio, sino que era esto. Aunque mis padres eran de primera generación adventistas de la familia, fue que ellos siempre estaban cometidos a servir a Dios y guardar el sábado. Mi mamá, me acuerdo cuando yo me criaba, que ella diligentemente preparaba para la escuela sabática, para la clase de cuna. Mi papá era diácono y tesorero. Es por eso que mi hermano es tesorero, tal vez. Mi papá estaba en el carro a las 9 justo. Nunca me acuerdo que él se perdió ningún sábado, aun cuando estaban enfermos. Iban, como saben muchos. Estamos en el proceso de leccionar a nuevos oficiales de la iglesia. Hace 2 años llamé a alguna poca gente para algunas posiciones y me acuerdo que ellos han aceptado y están haciendo un trabajo muy muy bueno.
Muchos saben que muchos han aceptado servir el próximo año. Tal vez por los que no han sido pedidos, tal vez usted tiene un talento o algo que usted no ha usado por Dios. Algunos de ustedes están orando tal vez o en el valle de la decisión. Tal vez Dios los está llamando para que sirva este año y tiene que confiar y rendirse. En Génesis 22:1 y pasó que estas cosas que Dios tentó a Abraham y le dijo, Abraham, y él dijo, he aquí, Señor, aquí estoy. Yo quiero contarles una parábola que muchos ya conocen. En Mateo 25 sabemos la parábola de los talentos. Si quiere ir a Mateo 25, comenzaremos en el versículo 14. Muchos saben esta historia de los talentos. Hay un hombre que va lejos, que llamó a sus siervos y les dio de sus cosas. Y les voy a dar una sumación. 3 siervos. Al primer siervo se le dio 5, al segundo talento se le dio 2 y al tercero se le dio un talento. De acuerdo a sus habilidades, dice. Y sabemos que la historia va. El primer siervo regresó y le dio el doble de los talentos que se le fue dado. El segundo siervo también duplicó los 2 talentos y leemos en el versículo 21 y 23 como él los describe con 2 palabras que son muy importantes. Y les dijo en el versículo 21, bien, buen siervo y fiel. El versículo 23, bien, buen siervo y fiel. Entonces podemos decir muchas cosas de los 2 siervos. Hicieron su trabajo rápidamente, perseverantemente y lo hicieron con mucho triunfo. Y lo más importante, estaban listos para dar una cuenta a su maestro. Pero note esto, porque el maestro lo estaba contando como eran buenos y brillantes, eran buenos, fieles. Por muchos años yo me creía que yo soy bueno, no soy una persona mala, pero yo era bueno y fiel al mismo tiempo. O es posible de que sea fiel pero no bueno. ¿Y porque eran buenos y fieles? Los siervos recibieron alabanzas del maestro y una promesa de una bendición futura y recibieron gloria y entraron en el gozo del Señor. Y el tercer siervo que escondió su talento, se puede decir de él no pensó, él no trabajó ni trató, y entonces hizo muchas excusas que suena como yo era antes, pero aquí él es llamado un siervo malo y es una lengua muy fuerte. ¿Cómo es que los 2 primeros siervos eran buenos y fieles? Como el pastor habla, entonces es un problema del corazón, viene del corazón y viene del amor. En Colosenses dice, Cristo ha pagado nuestras deudas aún con su propia sangre y sufrimiento para asegurar nuestro servicio. ¿Cuál debiera ser nuestra responsabilidad como iglesia o responsabilidad suya para el Romanos 12:1? Dice que ese servicio razonable.
Estamos sacrificando nuestros cuerpos, estamos sacrificando nuestro tiempo para servir a Cristo. Hace 2 años atrás, nuestro evangelista, ¿se acuerdan? Jordan dio una presentación de 2 vistas de la iglesia. Uno se acuerdan de la analogía de hay dos, como un buque de guerra y un buque, y yo miraba la iglesia como cada iglesia tiene un enfoque. La iglesia que sale de viaje es para consumpción de servicios religiosos, consumpción pasiva, y los miembros de esa iglesia son los que les gusta que les entretengan, que les den de comer y están cómodos. Y el papel de los servidores de esta iglesia es proveer servicios y que todos tengan una satisfacción. Y para medir el triunfo es de que todos tienen que estar contentos para que sigan regresando a servicios. Mi esposa y yo fuimos a un viajero a Alaska, y me acuerdo que y en ese viaje nos mantuvo felices y bien comidos. ¿Qué hacen? Se les da una encuesta al final. Entonces estábamos muy contentos y pensamos que debíamos regresar nuevamente. Y ahora viene la iglesia como buque de guerra en el cual todas las manos están a mano. El enfoque es movilización, misión y participación activa en la guerra espiritual. Y aquí todos están envueltos en servicio, en oración y en el evangelismo. Y los trabajadores equipar a los santos para el trabajo del ministerio, no hacer el ministerio a sí mismo. Y cómo se mide el triunfo para progresar sobre la misión: unidad, conversión y bautismos y salvación de las almas. Acuérdese, muchos saben esto, Dios no llama a los calificados, sino que Él califica a los llamados. Tal vez muchos están y pueden decir: aquí estoy, Señor. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? En Hechos de los Apóstoles, en el Hecho de los Apóstoles leemos que la iglesia es la agencia apuntada para la salvación de los humanos, que fue organizado para los Palax, no para el servicio, y su misión es para llevar el evangelio al mundo. Desde la última acotación, el señor Charles Spurgeon dice: acuérdense, mis escuchadores, que aquel día, que en el día del juicio, Dios no va a preguntar qué hizo tu iglesia, te preguntará a ti qué tú hiciste por ti mismo. Entonces, ahora, hermanas y hermanos, que todos estemos ayudando y servir y obedecer la voz del Señor. Gracias. Estamos buscando a personas que quieran llenar las posiciones que son difíciles para llenar. Y hay papeles muy importantes que están vacíos todavía. Perdón, hermano, estoy teniendo mucha dificultad, no puedo escuchar lo que está diciendo el hermano.
Puestos de pie, por favor. Padre, por favor tomen asiento. Queremos agradecer a todos los que vinieron. A los que nos están viendo en línea también se les agradece. Se les invita a las visitas que por favor también vengan al almuerzo y que pasen primeros. Somos una de 2 iglesias, creo que proveen comida, dice, vegana. Voy a pedir que los diáconos nos despidan fila, por favor mantengan la reverencia en el santuario. Va a haber un anciano disponible para los que quieren oración. Y el resto podemos ser despedidos, por favor salga hasta afuera
Que Dios los bendiga.